Este era 4 o 5, ya tomamos paciente número 6. La paciente número 6 se le hace el estudio de la cromatina sexual. Se le encuentra que tiene el número de núcleos versus el número de corpúsculos de Barr. Y le encontramos, después de contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 núcleos, le encontramos corpúsculos de Barr, ¿sí o no? ¿Cuántos hay ahí? 3 corpúsculos de Barr, ¿correcto? Y así seguimos recorriendo toda la lámina y encontramos 2 corpúsculos de Barr, seguimos recorriendo y vienen 13 núcleos, 4 corpúsculos de Barr. Al final llegamos a 100 núcleos y esta paciente tiene 31 de corpúsculo de Barr, ¿correcto? ¿Cuál sería el resultado? ¿Corpúsculo de Barr positivo o negativo? Positivo. Positivo, ¿qué porcentaje? 31. 31%. ¿Qué dirían aquí? ¿Eso es normal o anormal? ¿Ah? Está dentro de los valores de referencia normales. ¿Pero qué es lo que le llama la atención? El tamaño. Miren el tamaño del corpúsculo de Barr y el tamaño del corpúsculo que normalmente estamos acostumbrados a ver. ¿Cómo ven este corpúsculo de Barr? ¿Grande, pequeño, igual? ¿Ah? Más pequeño, ¿no es cierto? Entonces eso lo tienen que reportar. Se observan corpúsculos de Barr pequeños. Entonces cuando tienen ustedes una gran cantidad de corpúsculos de Barr que son pequeñitos, es decir, que toda su cromatina es muy pequeñita, a veces, no siempre, se tiene que sospechar de una alteración cromosómica que se llama una deleción del cromosoma X. O sea, puede haber ocurrido o puede ocurrir en esta paciente una deleción. ¿Qué significa deleción? Significa que de los 2 cromosomas X que tenemos acá, uno de los cromosomas X, uno de ellos, se ha roto en el brazo corto y se ha perdido todo este brazo corto. ¿Okay? Entonces, en realidad, esta mujer va a tener un cromosoma X normal y el otro cromosoma X más pequeño, que es el de lesionado. ¿Sí? Y esto lo voy a ver siempre y cuando haga qué cosa. Cariotipo. Entonces, aquí también hay que hacerle el cariotipo. Y en el cariotipo me va a poder salir 46 cromosomas, porque sigue teniendo 46 cromosomas, un X normal, pero el otro con la T-lesión en el cromosoma X. ¿En qué brazo? P. No es Q, es P. Y generalmente el punto de ruptura es en el P1, 1. ¿Ok? Entonces, esto me estaría representando a mí que esta paciente tiene, desde el punto de vista del diagnóstico citogenético, una deleción del brazo corto del cromosoma X. ¿Okay? ¿Y eso qué significa? Significa que esta paciente va a tener un cuadro clínico muy parecido al del síndrome de Turner. ¿Okay? No exactamente igual, pero va a dar un cuadro clínico similar al síndrome de Turner. Pero los síndromes de Turner no solo se producen porque hay falta de un cromosoma X o porque hay mosaico, sino por también alteraciones estructurales del cromosoma X como la deleción. ¿Okay? El fenotipo va a ser de un síndrome también de Turner, pero por deleción del brazo corto del cromosoma X. ¿Entienden? ¿Sí? Ahora, pueden tener caso, mujer número 7, se le hace la cromatina y le encontramos corpúsculos de Barr. ¿Okay? Tenemos acá los corpúsculos de Barr de esta paciente y hacemos lo mismo. Número de núcleos versus el número de corpúsculos de Barr. ¿Sí? ¿Qué estamos observando aquí? Que hay 3, 6, 9, 10 núcleos. ¿Cuántos corpúsculos de Barr? 4, por ejemplo. De repente tenemos 13 y 3, 11 y 1. Y al final tenemos 100 núcleos. Y de estos 100 núcleos tenemos, por ejemplo, 29 corpúsculos. Entonces, esto es corpúsculos de Barr
¿no es cierto? Positivo también. ¿Ok? ¿Qué porcentaje? 29%. Pero quiero que nos llame la atención acá que los corpúsculos de Barr son grandes. Entonces, en este caso, cuando los corpúsculos de Barr son grandes, de lo que se va a sospechar es ya no de una deleción, sino de otra alteración cromosómica que se llama un isocromosoma. ¿Ok? Y el símbolo es la letra I. ¿Cómo se producen los isocromosomas? Ustedes tienen un cromosoma X aquí, ¿ok? Y cuando se produce la división de los cromosomas durante la anafase, ¿se acuerdan ustedes que se dividen de manera vertical, verdad? ¿Sí? De tal manera que cuando esta célula se divide en dos, esta cromátide va para una célula y la otra cromátide se va para la otra célula. ¿Sí? ¿Estamos? Cuando se produce la replicación del ADN en el ciclo celular, se duplica sobre sí mismo y tenemos acá un cromosoma X completo y el otro cromosoma X completo. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Bien, eso es lo normal. ¿Cuándo se produce un isocromosoma? Como nosotros tenemos normalmente en la mujer, ¿cuántos cromosomas X tiene la mujer? 2. ¿Ok? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que uno de estos cromosomas se divide normal, ¿ok? Pero ese cromosoma se divide de manera transversal, que no es lo normal. Entonces, cuando se forman las dos células hijas, todo esto que es arriba, esta parte de arriba, ¿qué brazo es? Y lo de abajo, Q. Entonces, todo lo que es este brazo P se va para esta célula y todo lo que es el brazo Q se va para la otra. ¿Sí? Cuando se produce la duplicación o la replicación, tenemos que se replica sobre sí mismo, o sea, va a ser exactamente igual. Si es exactamente igual y lo de arriba es P, lo de abajo, ¿qué cosa es? P. Si esto se replica exactamente igual, entonces lo que yo tengo acá abajo es Q, ¿qué cosa hay arriba? O sea, es un mismo cromosoma, pero formado por brazos iguales. Entonces, esto se llama isocromosoma de P y esto se llama un isocromosoma de Q. ¿Correcto? Un isocromosoma de P y un isocromosoma del brazo igual. En este caso, ¿qué cromosomas son? X. Entonces, esto no es normal, con los corpúsculos de Barr grandes. Si yo le hago el cariotipo, para ver los corpúsculos de Barr grandes, ¿cuáles de los dos isocromosomas reflejan el corpúsculo de Barr grande? ¿El del chico o el del grande? El de acá, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces tendrá 46 cromosomas, un X normal, que es este, y el otro con el isocromosoma en el brazo. ¿Se entiende? ¿Sí? El isocromosoma del brazo largo de X. Entonces, ¿cuál será el diagnóstico citogenético? Mujer portadora de un isocromosoma del brazo largo del cromosoma X. ¿Se entiende? ¿Ok? Esto sería en este caso. Ahora, vamos a hacer un par de detalles que es importante. Eso va a ocurrir, en este caso primero, siempre y cuando todos los corpúsculos que yo veo aquí son pequeños, ¿cierto? ¿Sí? Si yo observo algunos que son pequeños y otros que son normales, ¿cuál creen que sería el cariotipo? Por ejemplo, yo veo esta cromatina pequeños, pero en otro campo, por ejemplo, veo los corpúsculos de Barr de tamaño normal.
Entonces, ¿qué sería el cariotipo acá? La otra alternativa sería 46 XX y 46 X con la dirección de brazo corto. ¿Se entiende? X vamos a poner X, la dirección del brazo corto. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Correcto? Porque hemos visto que algunos nomás no eran todos. ¿Sí? Ahora, esta es una primera posibilidad. Esta es otra posibilidad. ¿Sí? Ahora, como el tamaño es algo subjetivo, ¿no es cierto? Puede ser que de repente les pareció que eran pequeños y cuando lo vio otra persona, cuando hicieron el cariotipo, realmente no eran pequeños, todos eran normales, porque es algo subjetivo. Entonces, si en realidad no eran pequeños, ¿cómo les sale el cariotipo? El porcentaje es 31%. Si no eran pequeños, 46X. Si no es 46X. ¿qué cosa? Normal. Normal. ¿Se entiende? ¿Sí? Porque el porcentaje está dentro de lo normal. Lo que nos ha llamado es que son pequeños. Y por eso yo estoy solicitando el cariotipo, para descartar esto. ¿Ok? Pero a la hora de hacer la cromatina, como era algo subjetivo, de repente no eran pequeños, pues ya salieron todos normales. O si había algunos pequeños y otros normales, esto. O si todos eran pequeños, ¿se entiende? ¿Sí? Igual el mismo criterio acá abajo, ¿se dan cuenta? Si todos son grandes, esto, ¿verdad? Pero algunos pueden ser grandes y otros pequeños, normales. Entonces sería que igual 46X. ¿no es cierto? Podría ser esto, ¿sí o no? Y si todos son normales, ¿se entiende? ¿Sí? Podría ser esto de la manera. Ahora, yo prefiero pecar en exceso en el caso, en el sentido de solicitar el estudio del cariotipo, ¿okay? Que no solicitarlo, ¿correcto? Porque yo podría tener este resultado y concluir que es normal, pero eso no sería lo correcto. ¿Aló? ¿Sí? 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 Sí. Bueno, ahorita no les puedo atender, estoy dictando casi. Entonces, lo que les decía, yo no puedo pecar por defecto, sino prefiero pecar por exceso. ¿En qué sentido? Que por ejemplo yo pongo 31% y no le hago caso que haya visto pequeños, ¿correcto? Mi conclusión probablemente va a ser cariotipo femenino normal, ¿correcto? Entonces este resultado de cromatina va para un médico y el médico dice, si hicieron esta cromatina en tal laboratorio y le dijeron que era normal, 31%, pero la paciente parece que tiene algo, tiene algún problema. Como yo no he visto para la paciente, me la mandaron a la lámina y puse este resultado, no vi a la paciente, pero yo saqué como normal. Entonces el médico dice, pues, pero yo le veo que tiene algo esta paciente. Mejor me aseguro y mándalo al laboratorio X, a otro laboratorio, que le hagan el cariotipo. Si le hacen el cariotipo y le encuentran esto es normal. No. ¿Y yo cómo mandé? Como normal. Entonces, ¿qué van a decir en mi laboratorio? ¿Que trabaja bien o trabaja mal? Trabaja mal. ¿Entienden? Entonces yo prefiero poner, se observa corpúsculos más pequeños, se sugiere hacer cariotipo. ¿Ok? Entonces ya le hacen el cariotipo, le hacemos el cariotipo, mira, ellos se habían dado cuenta que eran para pequeños, por eso pidieron el cariotipo. Ese laboratorio sí trabaja bien. Correcto. Entonces hay que tener en cuenta muchos de esos detalles también para evitar caer en errores que a veces uno sin querer los comete. ¿Okay? Entonces, cuando uno hace esta práctica de cromatina que ustedes han hecho, que no es tan complicada, ¿no? Ustedes han sacado sus cálculos, preparado su colorante, hecho todo el
proceso, han visto la semana pasada cómo se ve, cómo se trata de ver bien nítido, y si practican y no tienen ningún problema, y hacen toda esta información les puede dar esa automatización. ¿Sí? ¿Ok? Así como en mujeres, no sé si le da síndrome y le puede dar síndrome de TPX que se ve más aumentado. No, el tamaño no. No, tiene que haber doble. El tamaño no está asociado. ¿Sí? Pero en el primero le puede dar o es una televisión. ¿Perdón? ¿Cómo? ¿El primero qué? Cuando se ven chiquititos. Sí. Ahí sí se puede sospechar de síndrome. Cuando se dan pequeñitos, el fenotipo. Sí, este fenotipo da un fenotipo similar al síndrome de Tarter, es también. Sí, los dos. Pero es inherente al fenotipo, ¿no? Eso. Sí. Pero solo tener el fenotipo, no la característica. Fenotipo, características Características clínicas, sí. Sí, fenotipo, características clínicas es lo mismo. El fenotipo del síndrome de Tarter es igual que la característica clínica del síndrome de Tarter. ¿Se entiende? Sí. Claro. ¿Okay? Pero si es que tuvieran este caso, de esto no. O sea, un isocromosoma de brazo corto no da clínica de síndrome de Tarter. Pero no estaría que fuera grande. No, Sería normal. solamente lo detectan en el cerebro. Solo una pregunta, si en este caso el paciente no que fuera una translocación ¿Una translocación de qué? ¿De qué cromosoma? pero se pueda ¿Pero de qué cromosoma? Depende, o sea, tienes que especificar tu pregunta. ¿Acá se puede dar una translocación? Sí, pero ¿de qué? ¿De qué cromosoma se puede dar? ¿Entre qué cromosomas? Las translocaciones modifican la cromosoma X. No. Las translocaciones, depende. Si las translocaciones afectan al X, sí. Sí se manifiesta. Sí, se puede manifestar. Pero eso solo se observa en cariotipo, ¿no? Pero la translocación solamente lo observarás en el cerebro. O sea, las translocaciones del cromosoma X sí pueden ocurrir. Y pueden dar un fenotipo similar al síndrome de Tarter. Por eso te digo, ¿de qué cromosoma? Si me dices de una translocación que afecta al cromosoma X, sí. después que vuelva adelante, o sea, el cromosoma esté grande. Cromosoma no. La La cromatina no necesariamente. Depende de la forma como se produzca la translocación. A ver, veamos. Mira, yo tengo acá este cromosoma X. ¿Correcto? Y tengo acá, vamos a suponer, el cromosoma número 17. ¿Correcto? ¿Sí? Si es que toda esta parte de acá se ha pasado aquí, vamos a suponer a esta parte de acá, yo voy a tener esto, ¿verdad? ¿Sí? Y aquí esto, ¿cierto? Ahí hay una translocación, ¿sí? Cuando esto es inactive, si el tamaño del cromosoma X ha cambiado, entonces el corpúsculo igual cambiará. ¿Se entiende? Mismo ejemplo. Vamos a hacerlo arriba para que veamos de atrás. Tengo el X, ¿ok? Normal. Tengo acá el cromosoma 1. ¿Sí? Si acá se rompe y todo esto se pasa acá, y yo tengo acá el 1 así, y acá voy a tener el pedacito de esto. ¿Sí? Si esto se inactiva, el tamaño del corpúsculo de aquí, ¿qué crees que sea? ¿Chiquito o grande? Es relativo. Depende con qué cromosoma. O sea, ¿qué cromosoma? ¿Sí? Puede ser pequeño, depende también. Depende de qué, de qué cromosoma, en qué parte. Porque, por ejemplo, es simplemente jugar con la lógica. Yo tengo un cromosoma más pequeño por aquí. ¿Cierto? Se rompe esto y se pasa esto de aquí para acá. Si esto se inactiva, ¿cuál va a ser el tamaño? Casi no puedo.
¿Se entiende? Entonces las translocaciones también dan un fenotipo del síndrome de Bardet. El tamaño del corpúsculo de Bardet depende. ¿Depende de qué? ¿Con qué cromosoma C entra, no? O entre qué cromosoma C se produce. ¿Está claro? ¿Sí? Y las características generales también. ¿Acá? No, En los dos. Sí, no son tan típicos como en el caso del síndrome de Bardet. Son menos severos. Vamos a hacer una clase todo sobre el síndrome de Bardet de ahí vamos a ver la parte. Pero clínicamente son menos. ¿No? Por ejemplo, esta suele tener talla alta y a veces no tanto amenorrea primaria, sino amenorrea secundaria. O sea, que a veces menstrua, a veces no. Es una variante. Ahora, hemos hecho la cromatina en la mujer. Si queremos hacer el estudio de la cromatina sexual en el hombre, ¿qué cromosoma tendríamos que evaluar? El X y el Y también. Si queremos evaluar el cromosoma Y, ¿correcto? Tendríamos que, en la lámina que ustedes han preparado de su mucosa oral, etc., tendríamos que hacer una coloración con un fluorcromo que se llama el dihidrocloruro de quinacrina. Quinacrina. Al 1%. ¿Okay? O sea, la lámina que ustedes han tenido la tendrían que hacer igual, la fijación, la hidrólisis, ¿correcto? Y después de la hidrólisis, en vez de colorear con tetrabolfuxina, lo colorean con esto. ¿Ok? Una vez que lo colorean por 20 minutos con esto en oscuridad, le echan un buffer para montarlo y con el buffer montado lo van a ver a un microscopio de, esto lo tienen que ver en un microscopio de fluorescencia, porque esto es un fluorocromo, ¿correcto? Entonces en el microscopio de fluorescencia, en un campo oscuro, completamente oscuro, van a buscar a los núcleos. Y en este caso, el corpúsculo, que se llama corpúsculo de I, va a ser una masa que va a florecer de color verde brillante. ¿Okay? No necesariamente tiene que estar pegado a la membrana, puede florecer a cualquier nivel. ¿Okay? Y esto será lo que se llama el corpúsculo. ¿Cuántos corpúsculos sí se ven normalmente en la célula de un varón? Uno, porque tiene un cromosoma. ¿Se entiende? Si yo viera dos corpúsculos sí, ¿cuántos cromosomas se tendría? ¿Se entiende? ¿Correcto? Lo normal es encontrar uno. ¿Sí? Ya. Si yo hago el estudio del cromosoma X en un varón, como el varón es XY, ¿qué es lo que va a ocurrir? El Y se expresa para dar el fenotipo masculino y el X no se inactiva. Si se inactiva habría el corpúsculo de Bardet. Entonces sirve de compensación de dosis para que haya la misma dosis génica y no haya problemas. Entonces el núcleo de un paciente con corpúsculo de varón no tiene que tener corpúsculos de Bardet. ¿Se entiende? O sea, tiene que ser siempre corpúsculos de Bardet 0% negativo. ¿Ok? ¿Qué pasa si yo hago el estudio de la cromatina de un varón? ¿Ok? Y encuentro corpúsculos de Bardet. Por ejemplo, hago número de núcleos versus el número de corpúsculos de Bardet en un varón. ¿Ok? Le encuentro 3, 6, 7 núcleos, 2 corpúsculos de Bardet, 10, 1, 12, 3. Llego a 100 y encuentro que tiene 27. El resultado del corpúsculo de Bardet, ¿positivo o negativo? Positivo. ¿Qué porcentaje? 27. ¿Esto es normal en un varón? ¿Qué solicito? Cariotipo. ¿Qué espero encontrar en el cariotipo? 46. 47, XX. XX.
Citogenéticamente, el diagnóstico, ¿cuál sería? Síndrome de Klinefelter. Porque tiene un valor que está casi como si fuera de la mujer. ¿Se entiende? ¿Sí? Varón 2. ¿Puede encontrar un varón que tenga doble corpúsculo de Bach? ¿Sí o no? Sí. Entonces, en este caso, el cariotipo será 48. ¿Cuántos cromosomas X? 3. 3. Y un cromosoma. ¿Es posible que un varón encuentre 3 corpúsculos de Bach? ¿Sí o no? Sí. 49, X, 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 X. ¿Correcto? ¿Sí? Igual como eran en las polisomías del X, todas las combinaciones habidas y por haber. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, la cromatina no solamente se emplea para hacer estudios en las mujeres, sino también lo valora para descartar los casos de síndrome de Klinefelter o sus variantes. ¿Okay? Ahora, lo que ya se ha establecido es que cuanto más cromosomas X tenga el hombre o la mujer, el número de cromosomas X en el ser humano está relacionado con el desarrollo del sistema nervioso y por ende con el retraso mental o la discapacidad intelectual. ¿Eso qué quiere decir? Que un ser humano que tiene 2X, en el caso de una mujer, es normal. Si tiene 3X, ya no es normal. Y una de las características clínicas va a ser un retraso mental. Pero el retraso mental, en el caso de los triple X, en las mujeres es muy leve, es muy ligero, no es tanto. En el Darder no hay, porque estamos hablando cuando hay aumento, no cuando hay disminución. Cuando hay aumento de cromosomas X se relaciona con la discapacidad intelectual, no cuando hay falta. Entonces, si una mujer tiene triple X, tiene 3 cromosomas X, su déficit intelectual es bien leve. ¿Okay? Es bastante leve. Está por debajo de lo normal, pero está dentro del borderline y es bastante leve. Y clínicamente no tiene ninguna característica clínica manifiesta. O sea, fenotípicamente no hay tanta característica clínica como para que la gente se pueda dar cuenta. Por eso que en muchos casos, si el déficit intelectual no está bien marcado, u otra característica clínica no estuviera tan marcada, pasan completamente desapercibidas. Y tampoco tienen problemas con los trastornos de fertilidad, en la mayoría de los casos. Entonces pueden pasar completamente desapercibidas. ¿Okay? Tan desapercibidas pasan que normalmente cuando yo hago los estudios de la práctica con ustedes, todos los años aparece 1 o 2 personas con triple X. Solo que yo no les digo. Después converso con una persona, la reviso su lámina y le digo que tiene triple X. Hacemos un cariotipo para confirmar y bueno, confirmamos que es un triple X y ese secreto que tiene conmigo nadie lo sabrá. Eso no se va a publicar. Eso no se dice, eso no se publica. Hasta el momento yo tengo 6 o 7 alumnos con triple X. 7 alumnos. De San Marcos, de Villarreal, de la Wiener, de las peruanas, de las distintas universidades. ¿Por qué? Porque este síndrome no es tan infrecuente. De cada 1000 mujeres, una tiene. ¿Okay? De cada 1000 mujeres, una de ellas tiene. ¿Cuántas alumnas habrá acá en tecnología médica? No sé, de repente habrán 2000, 3000 mujeres. ¿Okay? Entonces habrán 3 por lo menos. Algunas de terapia, otras de radiología, otras de laboratorio, no lo sé. O las 3 de rayos o las 3 de laboratorio, tampoco no lo sé. Pero por frecuencia hay. Ahora, si la mujer tiene 4 cromosomas X, ya no, pues, al tener un cromosoma X ya más, o sea, 2 más, la discapacidad intelectual es mayor. Son niñas que ya se les nota desde el colegio que no tienen dificultades muy fuertes para aprender, para poder captar, para poder leer, para poder escribir. Entonces,